Joshua golpeó con el puño la mesa de la sala de reuniones, enviando una sacudida de dolor a través de sus nudillos magullados. El amargo escozor no era nada comparado con la rabia que hervía en sus entrañas ante las órdenes del Consejo Galáctico. Miró a Bellos, el ágil explorador talaxiano, devolviéndole su hostilidad con una mirada fría y evaluadora. Joshua apretó los dientes, apenas conteniendo el impulso de decirle al Consejo dónde podía medir su misión: infiltrarse en Cefiria con un alienígena al que preferiría enfrentarse contra todo el maldito imperio tirano. Solo él mismo. Pero cuando los líderes del Consejo expusieron las terribles apuestas, una sombría comprensión se apoderó de Joshua como un sudario. Ya no se trataba de su orgullo o prejuicios. Los rumores de la nueva y devastadora arma del imperio habían llegado incluso a las líneas del frente, un dispositivo del día del juicio final que podría erradicar la resistencia humana de una vez por todas. Un fracaso aquí significaría la extinción. Simple y llanamente, Joshua encontró los ojos almendrados del jefe. Un destello de comprensión pasó entre ellos, ni querían esta misión, cuidándose las espaldas mutuamente. Pero el destino de sus pueblos pendía de un hilo. La clave de la victoria estaba escondida en algún lugar de Ceria, entre las defensas más impenetrables del imperio. Para encontrarla, él y vos tendrían que forjar una alianza a partir de la amarga enemistad entre sus razas. El camino por delante solo prometía dificultades y derramamiento de sangre. Una lucha desesperada contra riesgos imposibles, pero Joshua había mirado a la muerte antes y le había escupido en la cara. Tal vez él y este feroz guerrero alienígena pudieron lograr un milagro: descubrir los secretos más oscuros del imperio, cambia el rumbo de la guerra y encender la chispa de la esperanza para un nuevo futuro. Un futuro en el que los humanos y los texianos podrían estar juntos como algo más que simples aliados, donde dos corazones podrían encontrar un vínculo en medio del crisol de la batalla que remodelaría la galaxia misma. Las botas de Joshua golpearon contra los relucientes pisos de la instalación de armas de Ceria. Su corazón latía en sincronización con las rápidas pisadas del jefe a su lado. Los uniformes técnicos robados. Rozó contra su piel un recordatorio constante de la peligrosa farsa que estaban jugando. Miró de reojo a la talaxiana su forma, Lee Belling, la feroz agalla grabada en las líneas de su rostro. Navegando por los pasillos Mazique, esquivaron patrullas de seguridad con pensamiento rápido y reflejos más rápidos. La mano de Joshua nunca se alejó mucho de la pistola de pulso oculta en su cadera. Sus instintos de combate vibraban como un cable vivo. Pero fue la astucia técnica del jefe lo que los llevó a atravesar los puntos de control más difíciles, sus dedos ágiles bailando sobre los paneles de control para hackear cerraduras de seguridad y hacer bucles de vigilancia a pesar de sí mismo. Joshua sintió una admiración a regañadientes por sus habilidades. No es que alguna vez lo admitiera en voz alta. La tensión hervía entre ellos mientras profundizaban en las instalaciones secretos, discutiendo en duros susurros sobre el mejor enfoque. Joshua favorecía los ataques audaces y la acción decisiva, mientras que Vos abogaba por el sigilo y la sutileza. Chocaban como fuego y hielo, pero de alguna manera siguió avanzando. Estaba enterrado en un laberinto de archivos cifrados que encontraron la verdad que convirtió su sangre en desolación del Proyecto Hielo. El horripilante final del imperio, un arma del fin del mundo, alimentada por una singularidad artificial, un dispositivo que podría apagar sistemas estelares enteros como velas en el viento. El peso de esa revelación golpeó a Joshua como un puñetazo en el estómago, las apuestas de su misión cristalizándose con una claridad aterradora. De repente la alarma gritada a través del complejo, una cacofonía de claxons aullantes y luces estroboscópicas. Su intrusión había sido detectada. Gritos resonaron en los pasillos mientras los guardias imperiales se abalanzaban hacia su posición, el chisporroteo de los rifles láser cargando, llenando el aire. Joshua y Vos salieron del laboratorio lanzándose a The Fray con feroz dedicación. Los rayos carmesí quemaron el aire.
A su alrededor, mientras luchaban en una frenética batalla de tiros veloz, derribando a los guardias con disparos precisos mientras Joshua participaba en un brutal combate cuerpo a cuerpo, se movían como una máquina bien engrasada, cubriendo instintivamente los puntos ciegos de los demás, a regañadientes respeto, encendiendo en medio de la caos, pero las fuerzas imperiales eran implacables. Joshua y Bellos se vieron obligados a retroceder por pasillos tortuosos hasta que llegaron a un callejón sin salida. El estruendo de pies calzados con botas acercándose. Joshua maldijo buscando frenéticamente una ruta de escape. Voss agarró su brazo. Su voz urgente sobre la D de las alarmas. Hay un túnel de contrabandistas oculto debajo de la instalación. Es nuestra única oportunidad. Joshua dudó por una fracción de segundo buscando en sus ojos cualquier indicio de engaño, pero solo vio el mismo compromiso desesperado que llenaba sus propias venas. Con un breve asentimiento, la siguió hacia la escotilla oculta, sumergiéndose en el submundo húmedo de abajo. Corrieron a través de los túneles tortuosos. El aire húmedo espeso en sus pulmones. Los gritos de sus perseguidores resonando detrás de ellos. El túnel se abrió abruptamente, en un puerto espacial sucio aferrado a la luna decía, una colmena de escoria y villanía. Voss abrió el camino, lanzándose entre la multitud con la facilidad de la familiaridad. Joshua Kloss sobre sus talones, una lanzadera imperial en cuclillas en una plataforma de aterrizaje cercana. Su rampa bajó de manera invitante. Se escucharon gritos mientras la nave de la guarnición gritaba hacia el puerto alertada de su presencia. Joshua y Voss cargaron contra la rampa los dedos del jefe volando sobre los controles. Joshua mientras manejaba las armas. El transportador se tambaleó hacia el aire. Los propulsores rugieron apenas segundos antes. De la lluvia mortal de fuego láser turbo de las naves imperiales, mientras la adrenalina de su estrecho escape comenzaba a desvanecerse. Joshua se hundió en el asiento del copiloto, intercambiando una mirada cansada de triunfo con Bellow. Las semillas de confianza habían echado raíces tentativamente entre ellos, un frágil entendimiento forjado en el calor de la batalla, pero su pequeña victoria fue destrozada por un mensaje crepitante a través de los canales subespaciales, una flota diplomática texiana, emboscada, sin previo aviso por las fuerzas imperiales. No hay sobrevivientes. Joshua vio cómo la fachada estoica del jefe se derrumbaba, un dolor crudo grabando líneas profundas en sus rasgos angulares. La pérdida de su gente fue un golpe devastador. Vacilantemente torpemente, Joshua extendió la mano para puso una mano sobre su hombro. Conoció muy bien el dolor de la guerra, las heridas abiertas que dejaba en el alma por un momento. Las paredes de enemistad entre ellos vacilaron un destello de entendimiento compartido, pasando entre humanos y texianos, mientras su maltrecha lanzadera cojeaba hacia el puesto de avanzada del Consejo Galáctico más cercano. El peso de sus descubrimientos presionó como una fuerza física el arma del fin del mundo. Del imperio era demasiado real, y la probabilidad de que se desarrollaran aún más maquinaciones siniestras era alta, a pesar de los desafíos. El destino del reino galáctico bien podría descansar sobre los hombros de esta pareja improbable, pero en medio del espectro inminente de la aniquilación galáctica, algo más estaba encendiendo entre Joshua y Voss, los primeros zarcillos de una atracción prohibida, un magnetismo nacido del peligro compartido y el propósito compartido mientras se precipitaban a través del vacío estelar. Fleck, dos corazones comenzaron a latir como uno solo, atreviéndose a soñar con un futuro donde el odio entre sus pueblos pudiera consumirse en las llamas de un amor que pudiera remodelar la galaxia misma. La lanzadera maltratada salió del hiperespacio a trompicones. Su casco crujió ominosamente. Joshua la guió hacia un campo de asteroides anodino, siguiendo las coordenadas encriptadas transmitidas por el almirante Petrov, mientras se acercaban a una sección de rocas que brillaron y desaparecieron, revelando un hangar oculto, un impresionante camuflaje.
Tech Boss murmuró entrecerrando los ojos mientras escaneaba las lecturas. Joshua gruñó de acuerdo y metió la lanzadera en el hangar. Un escuadrón de guardias armados los rodeó mientras desembarcaban. Armas entrenadas hasta que se confirmen las identidades. Almirante Petro se inclinó hacia adelante con su rostro marcado por líneas de preocupación. «Bienvenidos al puesto de avanzada Omega», dijo sombríamente. «Ojalá fuera en mejores circunstancias en el centro de comando». Las pantallas holográficas parpadearon con inteligencia en tiempo real de todo el sector. El estómago de Joshua se presionó mientras absorbía los datos sombríos. Fuerzas imperiales avanzando en múltiples frentes. Meses de células de resistencia desmoronándose. «Es peor de lo que temíamos», dijo Petro, invocando esquemas de una enorme estación espacial. «Este es NX. La última información de Intel confirma que están construyendo el arma allí». Voss se inclinó sus dedos, trazaron las defensas de la estación. «Estos generadores de escudo, si pudiéramos un claxon de alarma». La interrumpió la voz de un oficial de comunicaciones. Sonó tensa con urgencia, llamada de socorro entrante de la colonia Helios. Las fuerzas imperiales de IAL han violado las defensas externas. El rostro de Joshua se endureció. Se volvió hacia Petro listo para argumentar en contra de desviar su atención. Pero Voss ya se estaba moviendo sus ojos, brillando con compromiso. «Tenemos que ayudarlos». Ella insistió en la misión que Joshua comenzó, pero Voss lo interrumpió. «Estas son vidas inocentes. Joshua, no podemos simplemente abandonarlos». Sus ojos se encontraron una silenciosa batalla de voluntades. Joshua vio el dolor crudo en su mirada, el eco de la devastación de su propia gente. Maldijo en voz baja. «Bien, pero entremos rápido. Saquemos a los civiles y fantasmas sin heroísmos». Petro sentado con tristeza. «Tendré un transporte furtivo preparado». «Vamos, la colonia». Era una zona de guerra. Rayos de plasma quemaron el aire mientras Joshua y Voss lideraban la evacuación lastimando a civiles aterrorizados hacia el transporte que los esperaban. Se movieron en perfecta niño humedad, cubriendo los puntos ciegos de los demás como si hubieran estado juntos durante años. El grito de una atravesó el caos. Joshua se giró para ver a una niña congelada de terror, mientras un caminante imperial se acercaba a ella sin dudarlo. Corrió hacia adelante, la recogió y se lanzó en busca de cobertura mientras las armas de los caminantes devoraban el suelo detrás de ellos. Voss proporcionó fuego de cobertura. Sus disparos fueron precisos y devastadores. Joshua le pasó a la niña a un médico, y luego se unió a Voss para mantener la línea por un momento. Parecía que podría lograrlo. Luego el cielo se oscureció. Un inmenso acorazado imperial cayó del hiperespacio. Sus armas ya se estaban cargando. «Retrocedan». Joshua gritó a todos hacia el transporte. Ahora se retiraban bajo un fuego fulminante. Joshua vio a Below tropezar. Un gruñido de dolor escapó de ella cuando un rayo de plasma encontró un hueco en su armadura. La agarró del brazo y la arrastró a medias los últimos metros hasta la nave mientras la rampa de transporte se cerraba. Joshua vio por última vez a las tropas imperiales de la colonia. Invadieron las calles metódicamente. Exterminando cualquier resistencia, los Dreadnoughts dispararon sus armas principales, y el mundo exterior se convirtió en fuego en la enfermería. Joshua se cernía ansioso mientras los médicos trabajaban en vellos. Su rostro estaba ceniciento, sangre filtrándose de la herida furiosa en su costado. Se encontró agarrando su mano, su garganta apretada. «No te atrevas a morir sobre mí», gruñó. «Todavía tenemos un imperio que derribar». Los ojos de Voss se abrió una débil sonrisa, tirando de sus labios como si te dejara tener toda la diversión en Outpost Omega. El estado de ánimo era sombrío. Los colonos rescatados trajeron historias de atrocidades imperiales, cada una avivando los fuegos de la rabia y la determinación. Joshua caminaba afuera de la enfermería, esperando noticias sobre la condición del jefe almirante. Petro se acercó con su expresión sombría pero reflexiva. «Tus acciones de hoy le han dado esperanza a la gente. Un humano y un galáctico luchando codo con codo. Es poderoso». Joshua, acercándose distraídamente sus pensamientos, todavía con voz, la voz de Petro. «Bajé».
Te estoy enviando a Nix, los dos. Es nuestra única oportunidad de detener esta arma, antes de que sea demasiado tarde. La cabeza de Joshua se levantó de golpe al encontrarse con la mirada firme del almirante. Vio el entendimiento tácito allí, el reconocimiento de algo más profundo que la mera alianza entre él y Below. «Lo haremos», dijo Joshua, firmemente, mientras se regresaba hacia la bahía médica, robándose para la misión que tenía por delante. Joshua sintió un cambio dentro de él. Las paredes que había construido alrededor de su corazón se estaban desmoronando, reemplazadas por algo aterrador y emocionante, lo que fuera que viniera. Después él sabía una cosa con certeza: él y Boss lo enfrentarían juntos. El transbordador furtivo atravesó la espesa atmósfera de Nix. Su dispositivo de camuflaje se tensó contra la turbulencia. Joshua agarró los controles, guiándolos hacia una meseta desolada dedo del pie que sobresalía del paisaje árido. «Allí vos», susurró señalando a una costura casi invisible en la cara de roca. La entrada de la instalación aterrizaron en silencio. Los puntales de aterrizaje del transbordador se hundieron en la grava suelta. Joshua levantó su mochila llena de explosivos y células de energía de repuesto. Boss revisó su escáner una última vez antes de asentir con tristeza. El interior de la instalación era un laberinto de pasillos estériles y maquinaria. Zumbantes se movían como fantasmas, años de experiencia en combate. Guiando sus pasos 2 veces. Se congelaron cuando las patrullas pasaron a pocos metros de distancia, pulsos corriendo en esta dirección. Sisió Boss. Consultando un mapa holográfico robado de las bases de datos imperiales, descendieron más profundo. El aire se espesaba con ozono. La cámara de la singularidad era una catedral para la destrucción. Núcleos de energía masivas pulsaban con una energía inspiradora. Arcos crepitantes de relámpagos bailando entre ellos. Las manos de Joshua se movieron rápidamente. Cargas en puntos estructurales. Clave. Una ballena penetrante destrozó el aire. Las alarmas sonaron mientras las luces rojas de emergencia bañaban la cámara en un resplandor infernal. «¡Nos han detectado!», gritó Below sacando su arma. La primera ola tocada como un tsunami máquina descomunal. Centinelas, sus sensores ópticos brillando siniestramente, asaltaron el Joshua y Bellos lucharon espalda con espalda. Sus armas escupían plasma súper caliente. Un estacato de impactos salpican la armadura de Joshua. Se giró para ver a Boss tropezar sangre indicada a través de su abdomen. Ella había recibido la peor parte del fuego destinado a él. No rugió levantando su cuerpo inerte en sus brazos. Rayos de plasma chamuscaron el aire a su alrededor mientras Joshua corría hacia la salida. Sus músculos gritaron en protesta. Un búnker se alzaba frente a sus puertas blindadas abiertas. Joshua se zambulló dentro. Boss acunado contra su pecho. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos con un resonante sonido metálico. Las manos de Joshua temblaron mientras aplicaba Medigel a las heridas de Boss. Su respiración era superficial. «Piel Ashen, quédate conmigo», suplicó voz áspera. Un grito escalofriante resonó por los pasillos. La sangre de Joshua corrió fría. Conocía ese sonido. Los interrogadores imperiales, más bestias que conscientes, revisó su munición. Quedaban 2 cargadores. No era suficiente. Las puertas blindadas crujieron metal deformándose bajo una inmensa presión de prensa. Joshua se colocó él mismo frente a la forma inconsciente del jefe arma. Levantada con un estruendo ensordecedor, las puertas cedieron. Una figura monstruosa llenó la apertura, escamas músculos brillantes, ondulando bajo la piel correosa. Garras afiladas como navajas chasquearon contra el suelo mientras avanzaba el primer disparo de Joshua, rebotó en su piel blindada. La criatura se abalanzó increíblemente rápido. Chocaron en una maraña de extremidades rodando por el suelo. La cabeza de Joshua se estrelló contra estrellas duraderas, explotando detrás de sus ojos. Feded, el aliento lo inundó cuando el interrogador
Las mandíbulas se abrieron a centímetros de su cara. La mano de Joshua hurgó desesperadamente. Los dedos se cerraron alrededor de un trozo irregular. De escombros lo empujó hacia arriba con todas sus fuerzas, enterrándolo en el ojo de la criatura. Un aullido sobrenatural partió el aire. El interrogador se echó hacia atrás para salpicar de la herida. Joshua aprovechó el momento vaciando su cargador en la bestia. Debajo del vientre se derrumbó con un último gorgoteo, chillido. Joshua se puso de pie tambaleándose, agitado el pecho, pero no había tiempo para alivio. Fuertes pisadas resonaron desde múltiples direcciones. Refuerzos se acercaron. Un rayo aturdidor lo alcanzado en la espalda. Los músculos de Joshua se tensaron mientras caía indefenso para resistir, mientras manos ásperas lo arrastraban. Su último vistazo fue de Bellos todavía inmóvil en el suelo antes de que la oscuridad lo reclamara. Despertó en agonía. Joshua colgaba suspendido en un campo de energía, cada terminación nerviosa en llamas. A través de la neblina de dolor, vislumbró a Valos en un estado similar. Al otro lado de la cámara, los días se difuminaban en una sinfonía de tormento. Los sádicos inquisidores imperiales sondeaban sus mentes, infligiendo sufrimiento más allá de la imaginación. Pero incluso cuando su cuerpo se rompió, el impulso de Joshua se endureció. Vertió cada onza de su ser en proteger los secretos de la misión en fugaces momentos de lucidez entre sesiones. Sus ojos se encontraron con voz. No había palabras. Necesitaban que su calvario compartido había forjado algo irrompible entre ellos durante una mente particularmente brutal. Los ojos del jefe de la sonda se abrieron de repente. Joshua sintió un leve roce contra sus pensamientos. Un desesperado mensaje. Urgente imágenes pasaron por su mente. Esquemas, lecturas tácticas. El verdadero corazón del arma enterrar profundamente debajo de sus pies. Arco desplomado en sus ataduras. El esfuerzo de la comunicación telepática agotando sus últimas reservas, pero una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Joshua. Tenían lo que necesitaban. Ahora él solo tenía que encontrar una salida. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Un comandante imperial entró flanqueado por guardias. Joshua reconoció el destello de ambición en los ojos del hombre. «Tengo una propuesta para ti, humano». El comandante se burló. La mente de Joshua corrió un plan. Tomando forma se encontró con la mirada del comandante, permitiendo que un destello de derrota se mostrara en su rostro. «Estoy escuchando», él raspeó. Los labios de Joshua se curvaron en una sonrisa sardónica. «Estoy escuchando él», raspeó su voz áspera. Por días de gritar, el comandante imperial se inclinó cerca. Su aliento caliente en la cara de Joshua. «Traiciona a tu amiga Chiana y serás recompensado, más allá de tus sueños más salvajes». Los ojos de Joshua se movieron rápidamente hacia Vos, colgando flácidamente en sus ataduras. Su pecho apenas se movió. Tragó saliva con fuerza, y luego se encontró con la mirada del comandante Vete. «Al infierno», Joshua escupió. La cara del comandante, retorcido de rabia, levantó una mano para dar una explosión ensordecedora. Sacudió la cámara. Las alarmas sonaron cuando el campo de energía que sostenía a Joshua parpadeó y murió. Se estrelló contra el suelo, músculos gritando en protesta mientras se obligaba a moverse. Rayos de plasma chisporrotearon en el aire. Joshua se arrastró hacia Vos, protegiendo su cuerpo con el suyo, mientras trozos de techo llovían a su alrededor. A través de la neblina de polvo y humo, vislumbró figuras blindadas entrando en la habitación amigables. Una voz gritamos: «Tenemos esas manos fuertes». Levantaron a Joshua, se aferró desesperadamente a Vos, mientras se apresuraban a través de pasillos desmoronados. Lo último que vio antes de perder la conciencia fue un Slick, el casco de la nave adornado con la insignia del Consejo Galáctico. Joshua se despertó con el suave zumbido del equipo médico, parpadeó desorientado, luego se enderezó. Bramido, «Tranquilo». Soldado, un doctor, lo empujó suavemente hacia la cama.
Tu compañero está vivo. Ambos lo lograron. Alivio inundó a Joshua. Giró la cabeza a ojos encontrando a Boss en la cama. Adyacente, su pecho subió y bajó de manera constante, pero sus ojos permanecieron cerrados días borrosos juntos mientras Joshua se recuperaba. Rara vez se alejaba del lado del jefe buscando cualquier signo de conciencia cuando sus ojos finalmente se abrieron. Su corazón saltó. Joshua, ella susurró su voz. Caballo. Él presionó su mano garganta apretada por la emoción. Estoy aquí. Sus ojos se encontraron transmitiendo. Más de lo que las palabras podrían en ese momento, Joshua supo con absoluta certeza que lo que Nyx estaba paralizada dando un golpe aplastante a la expansión imperial, pero Joshua y Boss permanecieron ajenos a su creciente leyenda, perdidos en un mundo de su propia creación. Cuando finalmente recibieron autorización para viajar, un mensajero diplomático fuertemente custodiado los llevó rápidamente hacia el alto mando del Consejo Galáctico. Joshua se paró en la ventana, Boss a su lado mientras se acercaban a la imponente estación espacial. Pase lo que pase, dijo Joshua suavemente. Lo enfrentaremos juntos. Boss ascendiendo, sus dedos entrelazados con los suyos, siempre la nave atracó con un suave ruido. Joshua y Boss caminaron uno al lado del otro por la rampa, ignorando la pompa y la ceremonia de los dignatarios reunidos. Sin previo aviso, Boss se giró y tiró, Joshua en un abrazo feroz. Jadeos y murmullos ondearon a través de la multitud. Joshua dudó por un segundo y luego envolvió sus brazos alrededor de Boss abrazándola fuerte. «Quiero unirme a ti, inclínate», dijo su voz sonando claramente en el silencio aturdido eternamente. El corazón de Joshua se aceleró. Él indicó la cara del jefe en sus manos, su voz cargada de emoción. Sí, 1000 veces más, el caos estalló alrededor de ellos. Voces se alzaron en protesta y apoyo, pero Joshua y Boss permanecieron encerrados en la mirada de otros ajenos a la tormenta que habían desatado. Cámaras desatadas destellaron mientras los reporteros avanzaban gritando preguntas. Joshua presionó su abrazo, protegiendo a Boss del caos embajadores. Una voz retumbante atravesó la guarida. El almirante Petro caminó hacia ellos. Su expresión era una mezcla de exasperación y respeto, a regañadientes. «Si ya terminaron, tenemos asuntos urgentes que discutir». Joshua buscando con la mano encontrando a Bellos mientras seguían a Petro a través de la concurrida bahía de atraque. Susurros y escaleras siguieron sus pasos en una reunión segura. Habitación. Petro activó una pantalla hueca. «Felicitaciones por su unión», dijo aclarándose la garganta. «El Consejo ha decidido sacar provecho de su nueva notoriedad. Los están enviando como embajadores a Tala Prime». Boss se puso rígido. Joshua le apretó la mano sintiendo su inquietud. Su misión es asegurar el apoyo teshiano para un frente unificado contra el imperio. Petro continuó el transbordador. Sale en 1 hora. Mientras abordaban la nave ceremonial, Joshua vislumbró duelos signos de prueba humanos, teshianos. Unidad compitió con preservar la pureza racial. Boss miró por la ventana mientras descendían a través de la atmósfera azul arremolinada de Tala Prime. «Nunca pensé que regresaría así», ella murmuró, la plaza del puerto espacial. Se compró con una masa hirviente de chianos. Cuando Joshua y Velos emergieron una cacofonía de vítores y abucheos, estalló fruta madura salpicada contra su transbordador traidor. El rugido gutural atravesó. La guarida un chiano imponente, su rostro se contorsionó con furia empujada al frente. «Deshonras nuestro linaje, vos, padre, vos», susurró su voz apenas audible. Sin apuntó con un dedo con garras a Joshua. «Esta inmundicia humana ha corrompido ustedes, guardias, agárrenlo». La mano de Joshua voló hacia su arma, pero Boss fue más rápido. Ella se interpuso entre ellos, su voz resonando. «Soy un Royal Scout condecorado y héroe de la resistencia. No tocarás a mi esposo». El rugido de la multitud se intensificó. Joshua.
Buscó salidas muy consciente de la tormenta en la que se habían metido un grupo de pacificadores texanos blindados, formaron un anillo protector alrededor de ellos. De esta manera, embajadores, su líder gruñó. El alto consejo espera mientras eran apresurados hacia una reluciente aguja. Joshua captó la mirada venenosa de Sí. Ran, esta misión se dio cuenta. Se había vuelto mucho más peligroso de lo que imaginaban. La cámara del Alto Consejo palpitaba con tensión. Joshua y Below estaban de pie ante los dignatarios reunidos, muy conscientes de las estacas, estimados consejeros. Joshua comenzó su voz firme. Traemos noticias tumbas de, más allá de tus fronteras. Activó un cristal de datos y los horrores de Nix se materializaron a su alrededor. Jadeos y murmullos llenaron la cámara, mientras imágenes de mundos esclavizados y máquinas de guerra imperiales pasaban parpadeando el imperio. Desesperado, Voss continuó buscando reforzar sus fuerzas a través de la esclavitud masiva. Si no nos mantenemos unidos todos nuestros pueblos. Caerán surgió un acalorado debate, acusación de alarmismo. Chocaron con llamados a una acción inmediata. A pesar de todo, Joshua notó la mirada calculadora del aliado, de mucho tiempo del consejero Vex Callan. Cuando cayó la noche, no se había llegado a un consenso. Joshua y Beos se retiraron a sus cuarteles, el agotamiento grabado en sus rostros. Sabíamos que no sería fácil. Joshua, dijo acercando a Voss un suave timbre. Los interrumpió la puerta, se abrió revelando una figura encapuchada. Joshua se tensó, listo para un ataque. La figura bajó su capucha hermana. Una voz femenina susurró. «Debemos hablar». Voz jadeó Leana. Los ojos de su hermana menor se movieron nerviosamente. Padre. Ha perdido la cabeza. Él busca una alianza con el Imperio para purgar a los humanos de nuestro espacio y tomar el poder para nuestro clan. La sangre de Joshua se heló. Necesitamos pruebas. Liana presionó un chip de datos en su mano. Ten cuidado, los leales de Kalin están en todas partes. A la mañana siguiente, Joshua entró a la cámara del consejo con la palabra Drive. Grabado en sus rasgos, insertó el chip, y los aviones traicioneros de Kalin se desarrollaron antes de que la asamblea aturdida estallara el caos. Los partidarios de Kalin sacaron armas abriendo fuego, Joshua Dove abordando a Voss, mientras rayos de plasma quemaban el aire sobre ellos. «Padre, detén esta locura», gritó Voss, mientras Sin intentaba arrastrarla lejos. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Llegaron refuerzos, sometiendo los conspiradores. Kalin, atado y delirando, fue llevado lejos en las secuelas. Joshua y Bellos enfrentaron un consejo sacudido las grietas en la alianza. Se estaban agrandando. Desconfianza propia de siglos de conflicto. «No podemos dejar que termine así», dijo Joshua en voz baja. Bellos, indicando una luz feroz en sus ojos, se giraron para dirigirse al consejo, una vez más, listos, para proponer un nuevo camino audaz. Adelante Joshua y Voss enfrentaron al consejo, la dedicación grabada en sus rostros antes de que pudieran hablar. Las alarmas sonaron por toda la cámara una. Ayuda apresurada irrumpió por las puertas. Datapad agarrado en manos. Tembloras consejeros, hemos interceptado. Transmisiones imperiales están lanzando una ofensiva masiva contra nuestros mundos. La cámara estalló en caos. Joshua agarró el datapad. Su sangre se heló mientras escaneaba la inteligencia. 3 puntas, cada una apuntando a un mundo vital de la alianza Arcadia Meridian y Tala Prime. En sí mismo se miró a los ojos. A Voss no se necesitaron palabras. Corrieron hacia el hangar Bay, gritando órdenes en sus comunicadores, mientras Irán, en cuestión de horas, la nave insignia de la Alianza Polaris, colgaba en el vacío de tinta del espacio. Joshua se paró frente a una pantalla hueca, rodeado de almirantes escépticos. Sus voces plantearon un argumento. No dividir podemos nuestras fuerzas. Un capitán andoriano protestó. Seremos aplastados. Joshua golpeó su cabeza en la consola. Si no enfrentamos esto, unidos ya estamos muertos. ¿Has visto la información?
Esos dreadnoughts se convertirán en nuestros mundos en cenizas. El silencio cayó. Joshua respiró profundamente, calmando su voz. Los atacamos simultáneamente. Cada nave, cada casa es nuestra única oportunidad. Asentimientos renuentes se extendieron entre los oficiales reunidos mientras se dispersaban a sus órdenes. Bellow presionó la mano de Joshua. «Te veo en el otro», lado susurró. El salto a Arcadia fue un borrón de hiperespacio arremolinado. El caza de Joshua gritó desde el hangar bahía, dirigiendo su ala hacia las fauces del mismísimo infierno. El cielo sobre Arcadia ardía Titanic. Los dreadnoughts imperiales colgaban como nubes malévolas vomitando enjambres de casas. Joshua, el escuadrón se zambulló en The Fray. El fuego láser entrecruzó el vacío, patrón evasivo. Delta Joshua ladró en su cal. Sus casas se dispersaron, evitando por poco una lanza de plasma que vaporizó 3 cruceros de la Alianza. Las naves de la Alianza y del Imperio explotaron a visitarse su alrededor. El corazón de Joshua se apretó cuando voces familiares se cortaron a mitad de la oración. Se apagó en un instante. «No podemos retenerlos», gritó un piloto en pánico. «Aguantaremos tanto como sea necesario», gruñó Joshua. «Cada segundo compra más civiles. Tiempo para evacuar». Sus sensores gritaron una advertencia. Joshua Barrel lanzó una lluvia de fuego imperial quemando sus escudos mientras nivelaba. Vio un caza chiano solitario corriendo hacia el nudo Drid más cercano. «No», gritó, pero era demasiado tarde. La nave del jefe se abrió paso a través de un fuego de defensa de punto abrasador, que desató un aluvión de misiles. El cañón principal de los dreadnoughts se estalló en una explosión brillante. Los vítores resonaron en el comunicador, interrumpido cuando la caza paralizada del jefe se desplomó hacia la enorme nave. Las manos de Joshua se apretaron sobre sus controles, impotentes para intervenir, mientras Voss aterrizaba de emergencia en el casco blindado del Dreadnought. Se quedó sin aliento cuando su baliza en apuro se activó y luego se quedó en silencio. Los minutos pasaron lentamente como horas. El escuadrón de Joshua luchó desesperadamente para detener la marea de cazas imperiales y luego, milagrosamente, la baliza del jefe parpadeó. Dijo acercando a Voss un suave timbre. Los interrumpió la puerta. Se abrió, revelando una figura encapuchada. Joshua se tensó, listo para un ataque. La figura bajó su capucha. «Hermana», una voz femenina susurró. «Debemos hablar». «Voss», jadeó Leana. Los ojos de su hermana menor se movieron nerviosamente. «Padre ha perdido la cabeza. Él busca una alianza con el Imperio para purgar a los humanos de nuestro espacio y tomar el poder para nuestro clan. La sangre de Joshua se heló. Necesitamos pruebas». Liana presionó un chip de datos en su mano. «Ten cuidado, los leales de Kalin. Están en todas partes». A la mañana siguiente, Joshua entró a la cámara del consejo con la palabra «Drive» grabado en sus rasgos. Insertó el chip. Y los aviones traicioneros de Kalin se desarrollaron antes de que la asamblea aturdida estallara el caos. Los partidarios de Kalin sacaron armas, abriendo fuego. Joshua Dove abordando a Voss, mientras rayos de plasma quemaban el aire sobre ellos. «Padre, detén esta locura», gritó Voss, mientras Sin intentaba arrastrarla lejos. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Llegaron refuerzos, sometiendo los conspiradores. Kalin, atado y delirando, fue llevado lejos en las secuelas. Joshua y Bellos enfrentaron un consejo sacudido. Las grietas en la alianza se estaban agrandando, desconfianza propia de siglos de conflicto. «No podemos dejar que termine así», dijo Joshua en voz baja. Bellos, indicando una luz feroz en sus ojos, se giraron para dirigirse al consejo, una vez más listos, para proponer un nuevo camino audaz adelante. Joshua y Voss enfrentaron al consejo, la dedicación grabada en sus rostros. Antes de que pudieran hablar, las alarmas sonaron por toda la cámara. Una ayuda apresurada irrumpió por las puertas. «Datapad agarrado, en manos tembloras consejeros, hemos interceptado transmisiones imperiales.
están lanzando una ofensiva masiva contra nuestros mundos. La cámara estalló en caos. Joshua agarró el datapad. Su sangre se heló mientras escaneaba la inteligencia. 3 puntas, cada una apuntando a un mundo vital de la Alianza Arcadia Meridian y Tala Prime en sí mismo. Se miró a los ojos. A Beos no se necesitaron palabras. Corrieron hacia el hangar Bay gritando órdenes en sus comunicadores, mientras Irán, en cuestión de horas, la nave insignia de la Alianza Polaris colgaba en el vacío de tinta del espacio. Joshua se paró frente a una pantalla hueca, rodeado de almirantes escépticos. Sus voces plantearon un argumento: no dividir, podemos nuestras fuerzas. Un capitán andoriano protestó: ¡seremos aplastados! Joshua golpeó su cabeza en la consola. Si no enfrentamos esto, unidos ya estamos muertos. ¿Has visto la información? Esos dreadnoughts se convertirán en nuestros mundos en cenizas. El silencio cayó. Joshua respiró profundamente, calmando su voz. Los atacamos simultáneamente. Cada nave, cada casa es nuestra única oportunidad. Asentimientos renuentes se extendieron entre los oficiales reunidos mientras se dispersaban a sus órdenes. Bellow presionó la mano de Joshua. «Te veo en el otro lado», susurró el salto. A Arcadia fue un borrón de hiperespacio arremolinado el caza. De Joshua gritó desde el hangar Bahía, dirigiendo su ala hacia las fauces del mismísimo infierno. El cielo sobre Arcadia ardía Titanic. Los dreadnoughts imperiales colgaban como nubes malévolas, vomitando enjambres de casas. Joshua. El escuadrón se zambulló en The Fray. El fuego láser entrecruzó el vacío. Patrón evasivo. Delta Joshua ladró en su cal. Sus casas se dispersaron, evitando por poco una lanza de plasma que vaporizó 3 cruceros de la Alianza. Las naves de la Alianza y del Imperio explotaron a su alrededor. El corazón de Joshua se apretó cuando voces familiares se cortaron a mitad de la oración. Se apagó en un instante. «No podemos retenerlos», gritó un piloto en pánico. «Aguantaremos tanto como sea necesario», gruñó Joshua. «Cada segundo compra más civiles, tiempo para evacuar». Sus sensores gritaron una advertencia. Joshua Barrel lanzó una lluvia de fuego imperial quemando sus escudos mientras nivelaba. Vio un caza chiano solitario corriendo hacia el nudo Dread más cercano. «No», gritó, pero era demasiado tarde. La nave del jefe se abrió paso a través de un fuego de defensa de punto abrasador que desató un aluvión de misiles. El cañón principal de los dreadnoughts se estalló en una explosión brillante. Los vítores resonaron en el comunicador, interrumpido cuando la caza paralizada del jefe se desplomó hacia la enorme nave. Las manos de Joshua se apretaron sobre sus controles, impotentes para intervenir, mientras Voss aterrizaba de emergencia en el casco blindado del Dreadnought. Se quedó sin aliento cuando su baliza en apuro se activó y luego se quedó en silencio. Los minutos pasaron lentamente como horas. El escuadrón de Joshua luchó desesperadamente para detener la marea de cazas imperiales, y luego, milagrosamente, la baliza del jefe parpadeó. «Vida, este es el embajador Voss». Su voz crepitó sobre las cargas C preparadas. «Necesito evacuación inmediata». La transmisión se cortó en una ráfaga de estática. «Voss», Joshua gritó. «Polaris, necesitamos un equipo de extracción ahora». «Negativo», llegó la respuesta del comandante. «Esos dreadnoughts son demasiado calientes. No podemos arriesgarnos». Joshua cortó el canal. «Echo we en me. Vamos a entrar». Sus casas se alejaron de la batalla principal gritando hacia el Titanic, la nave imperial mientras se acercaban. La pantalla táctica de Joshua se iluminó con docenas de nuevos contactos. «Es una trampa», gritó su compañero de ala. Una nueva ola de cazas imperiales se abalanzó. Fuego láser llenó la cabina de Joshua, giró y rodó buscando desesperadamente un camino hacia Bellos. Las llamas brotaron de su motor de babor. Joshua luchó contra los controles mientras su caza se dirigía en espiral hacia los dreadnoughts. Casco brillante. Lo último que vio antes del impacto fue un transportador marcado con insignia imperial que se elevaba desde el mismo lugar donde Bellow se había estrellado
Mientras tanto, en la superficie destrozada por la guerra de Meridian, el gobernador James Radcliffe miró a través de la mira de su rifle francotirador improvisado. La milicia de la colonia luchó calle por calle, ganando un tiempo precioso mientras los civiles huían a los búnkeres subterráneos. Un estruendoso estallido sacudió el suelo. La sangre de Radcliffe se heló cuando divisó un enorme caminante imperial de fácilmente 20 pisos de altura, pisoteando los restos destrozados de sus plataformas de defensa orbital. Todas las unidades retroceden a los túneles. Ordenó que no podíamos dejar que esa cosa llegara a las zonas de evacuación. Radcliffe corrió por las calles estrechas, esquivando por poco los ataques imperiales. Llegó a la entrada del subsuelo justo cuando el enorme pie del caminante aplastaba un edificio cercano dentro de los túneles. Rostros en pánico lo miraron en busca de orientación. Radcliffe se escabulló gritando órdenes para organizar sus escasas defensas. Un estruendo ensordecedor resonó a través de la caverna. Polvo y escombros llovieron mientras el armamento del caminante comenzó a atravesar. «Esto es todo», pensó Radcliffe con tristeza, levantando su rifle de repente, el comunicador. «¡Cobró vida! Gobernador, esto es, Talon Squad, estamos llegando caliente, ETA 30 segundos». La esperanza parpadeó en el pecho de Radcliffe. Se volvió hacia el colono aterrorizado. «Todos tomen lo que puedan usar como arma. Mantenemos la línea». Las piernas del Walker se estrellaron a través del techo, marcando el comienzo de una ola de tropas de choque imperiales. La milicia de Radcliffe los enfrentó con furia desesperada segundo, sabiendo que cada que ganaran podría significar un civil más llegando a la seguridad justo cuando sus líneas comenzaban a ceder. Un pedrusco familiar llenó el aire. Los cazas chianos pasaron por encima con sus armas encendidas. El Walker tropezó en su vacío. Los escudos parpadearon. Ahora, Radcliffe rugió. Su milicia harapienta avanzó. Cohetes improvisados se estrellaron contra las juntas expuestas del Walker, con un estruendo que sacudió a toda la colonia. El behemoth de metal se derrumbó. Vítores estallaron de los defensores, pero Radcliffe sabía que la batalla estaba lejos de ser una. Volvió su mirada hacia el cielo donde las naves de la Alianza e Imperial todavía se enfrentaban. En los ardientes cielos de Meridian, al otro lado de la galaxia, en Tala Prime, Lyanna se agazapó en las ruinas de la ciudad capital. Sus orejas temblaron ante el sonido de las patrullas imperiales, acentuadas por los gritos de su gente. Agarró un bloque de datos robado y escaneó desesperadamente cualquier señal de resistencia de la Alianza. Una notificación parpadeó. Nuevos prisioneros registrados en la guarnición imperial cercana. Los corazones de Lyanna saltaron cuando reconocieron los códigos de identificación. El escuadrón de Joshua se levantó deslizándose a través de las sombras hacia la guarnición mientras se acercaba al perímetro. Una voz familiar la detuvo. «El Imperio limpiará este mundo de debilidad». Sin gruñó, comenzando con esta inmundicia humana. El padre de Lyanna estaba flanqueado por oficiales imperiales que gesticulaban hacia el complejo penitenciario. La rabia y el dolor la acosaban dentro de ella, pero no había tiempo para vacilaciones. Joshua y su piloto eran su única esperanza de cambiar el rumbo. Lyanna respiró profundamente y luego se derritió en la oscuridad. Era hora de terminar lo que su hermana había comenzado en lo alto. 3 mundos en conflicto. Joshua recuperó la conciencia en el vientre de una nave prisión imperial. Su cabeza palpitaba, pero el dolor palidecía comparado con el dolor en su corazón. Voz. Se había ido arrebatado por las crueles minas del imperio. Luchó contra sus restricciones, mente acelerada. De alguna manera tenía que escapar. Tenía que encontrarla, tenía que reunir lo que quedaba de la flota de la Alianza. Como en respuesta a sus pensamientos, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. La cubierta se inclinó violentamente debajo de él a través de la ventana de su celda. Joshua lo vio los motores. Polaris ardían mientras atravesaba la armada imperial como una espada vengadora. Una sonrisa feroz se expandió por su rostro. La alianza aún no había terminado, y él tampoco. Los ojos de Joshua se abrieron de golpe. Su cuerpo dolía por el impacto a través de la neblina de dolor.
registró el frío piso de metal debajo de él y el olor acre de circuitos quemados. Los guardias imperiales gritaron órdenes, sus botas resonaron en las placas de la cubierta mientras se apresuraban a contener a los prisioneros. Se puso de pie con dificultad, inspeccionando sus alrededores. El bloque de celdas estaba en caos. Las alarmas sonaron mientras la nave se tambaleaba violentamente a través de una ventana cercana. Joshua vio de salvación los motores. Polaris ardían mientras atravesaba el bloqueo imperial todos arriba. Joshua gritó a sus compañeros pilotos: «Nuestros viajes aquí». La cubierta se inclinó de nuevo, casi tirándolos al suelo. Joshua se estabilizó contra la pared, su mente acelerada. Necesitaban llegar al hangar. Comandante de Bahía. Una lanzadera. Una explosión ensordecedora. Sacudió la nave, el campo de fuerza, Celor parpadeó y murió. Joshua no dudó. Cargó en el corredor sus compañeros de escuadrón, pisándole los talones. Se abrió paso a través del caos, desarmando a los guardias y esquivando escombros, mientras el asalto implacable del Polaris sacudió la nave imperial hasta sus cimientos. El corazón de Joshua latía en sus oídos, cada fibra de su ser se concentraba en un solo objetivo. Vos podía sentirla en algún lugar de la inmensidad del enemigo, temor no su dolor, su desafío el hilo irrompible de su conexión, lo empujó hacia adelante, guiando sus pasos a través del laberinto de acero y fuego. Mientras se acercaban al hangar, el enlace C de Joshua cobró vida. Este es el almirante Chen. Todas las fuerzas de la Alianza convergen en el Polaris y se abren paso hacia el acorazado líder. Joshua se permitió una sonrisa sombría. Ya escuchando al almirante, le dijo a su equipo: «Unámonos a la fiesta». Irrumpieron en el hangar. Los rayos de plasma chisporroteaban junto a sus cabezas. Joshua se zambulló en la cabina de un caza imperial. Sus dedos volaron sobre controles desconocidos. Los motores rugieron a la vida mientras sus compañeros de escuadrón aseguraban su propia nave. «Fórmense sobre mí», ordenó Joshua mientras salían disparados del hangar. «Tenemos una cita con el destino». El vacío del espacio estalló en un espectáculo de luces furioso, de fuego láser y explosiones. Joshua se abrió paso a través del combate cuerpo a cuerpo, liderando a su escuadrón improvisado hacia el Polaris. Los cazadores asesinos imperiales los rodeaban, pero las habilidades de pilotaje de Joshua no tenían comparación. Hizo un giro de barril, esquivó y tiró, maniobras que tensaron los límites tanto de la nave como del piloto mientras se acercaban al buque insignia de la Alianza. Joshua abrió un canal Polaris aquí, el comandante Evans, solicitando permiso para aterrizar negativo. Llegó la respuesta del comandante: «Estamos a punto para iniciar la velocidad de embestida, tomar la formación de escolta y proporcionar cobertura superior». La mente de Joshua se concentró. Entendió: «Polaris, te respaldamos». El Polaris avanzó con su enorme volumen, abriéndose paso entre oleadas de naves imperiales. Joshua y sus cazas bailaron alrededor de la nave insignia, eliminando a los enemigos que amenazaban con interrumpir su carga imparable a través de todo. Joshua sintió que la presencia del jefe se hacía más fuerte. Un destello de agonía compartida lo atravesó. Vio destellos de una cámara oscura. Sintió el toque cruel de las garras cibernéticas. Su agarre se presiona en los controles. «Sujete a Bellos», susurró. «Ya voy». El acorazado líder imperial se alzaba ante ellos. Un gigante de metal brillante y armas de energía pulsantes. Los motores del Polaris se encendieron al rojo vivo mientras aceleraba a velocidad de embestida. La casa de Joshua se estremeció cuando los escombros y las descargas de energía lo golpearon. Apretó los dientes y empujó la nave hasta sus límites mientras cerraba la distancia final con un destello cegador y un sonido que parecía sacudir el tejido mismo del espacio. Polaris rompió el casco del Dreadnought. Los sensores de Joshua se activaron. Loco, su pantalla de visión se llenó con el espectáculo apocalíptico de dos naves Titanic enzarzadas en un violento abrazo. Todas las unidades se preparan para el abordaje. La voz del almirante Chen atravesó el caos. «Comandante Evans, su equipo encabezará el asalto».
El corazón de Joshua se aceleró mientras maniobraba su caza hacia la herida abierta en el costado del Dreadnought. Podía sentir la presencia del jefe, un faro que lo llamaba a través del caos de la batalla cuando su nave aterrizó en un hangar destrozado. Joshua se desabrochó el ató y tomó su arma. Cualesquiera que sean los horrores que lo aguardaban en las profundidades de este monstruo imperial, los enfrentaría por vos, por la alianza, por un futuro por el que valiera la pena luchar. Salió a la cubierta retorcida. Los sonidos de la batalla resonaron en el espacio cavernoso que lo rodeaba. Soldados del Escuadrón Omega y agentes de TXC y Shadow Cadre salieron de sus transportes, listas de armas. Joshua levantó su rifle. Su voz era firme mientras se dirigía al equipo de ataque reunido. Todos ustedes conocen la misión. Nos abrimos paso hasta el interrogatorio. Cubierta rescatamos al embajador y volamos esta monstruosidad al infierno. Salgan. Se lanzaron hacia los laberínticos pasillos del terror enemigo. Joshua lideró la carga. Cada paso que dio fue guiado por el vínculo inquebrantable que compartía con vos mientras luchaban contra oleadas de defensores imperiales. En silencio juró que nada en el universo los mantendría separados. Ni el imperio ni la muerte misma. Cueste lo que cueste, la traería a casa. El mundo de Joshua explotó en una luz abrasadora y dolor. Su conciencia se fracturó y se esparció por el vacío. Como polvo de estrellas, el tiempo perdió todo significado mientras se desprendía de su forma mortal. Pero a través de la oscuridad cósmica, persistió una amenaza de calidez. Vos, su esencia lo llamó. Un ancla en la tormenta. Se despertó con un jadeo. Su cuerpo quedó atrapado en el frío. Abrazo de Asis P. Las alarmas sonaron mientras el médico personal pululaba a su alrededor. Sus voces eran una cacofonía de órdenes urgentes e incredulidad. Imposible, uno murmuró, mirando fijamente. Lecturas, su genoma está evolucionando. Joshua trató de hablar, pero su garganta estaba en carne viva, sus músculos atrofiados expandiendo su mente en su lugar, buscando esa presencia familiar. Vos al otro lado de la galaxia. A bordo de una fragata médica de la Alianza Vos, se sentó erguido, su herida todavía le dolía, pero una oleada de alegría abrumó el dolor. Joshua susurró su antena temblando. Él vive días desdibujados en semanas mientras el cuerpo maltratado de Joshua luchaba por sanar Vos. Llegó a la instalación segura, sus pasos vacilantes. Cuando lo vio suspendido en la cámara de estasis molecular, su forma una vez vibrante era una roja de cicatrices y tejido en regeneración. Un doctor de rostro sombrío se acercó. Embajador, nunca hemos visto nada como esto. El trauma activó habilidades psiónicas latentes en su ADN humano. De alguna manera, sus esencias se han enredado. Vos parecía sin sorprenderse ella. Podía sentir la presencia de Joshua, un zumbido constante en el borde de su conciencia. ¿Qué se debe? Quédate cerca, el doctor dijo que tu proximidad parece estabilizar su condición más allá de eso. Se encogió de hombros sin poder hacer nada. Vos tomó vigilia al lado de la cámara. Ella vertió su fuerza en su vínculo deseando que Joshua sanara la nanotecnología, invadió su sistema, reparando el daño a nivel celular. Aún así, sus ojos permanecieron cerrados. Meses pasaron lentamente. Vos, rara vez, dejaba la bahía médica, su propia recuperación olvidada, mientras se concentraba únicamente en Joshua, le susurraba. Cantaba antiguas baladas talaxianas, cualquier cosa para convencerlo de volver del borde. Entonces, en un momento de desesperación silenciosa, Vos entendió que su conexión era más profunda que la carne y la sangre. Para salvar verdaderamente a Joshua, tendría que arriesgarlo todo. Despidió al médico personal que flotaba y selló la cámara con manos temblorosas. Inició el trance sagrado de Jenny, el ritual de renacimiento talaxiano. La conciencia de Valo se expandió. Trascendiendo la forma física, se sumergió en el reino metafísico, buscando esa chispa familiar. Allí un destello de la esencia de Joshua, apenas aferrándose a la existencia, lo abrazó sus mismas almas entrelazadas, identidades humanas y talaxianas, límites fusionados disolviendo.
en un crisol de energía pura. Ya no dos seres, sino una fuerza unificada en el mundo material. La alarma gritó cuando los ojos de Joshua se abrieron de golpe, su cuerpo se arqueó crepitando con energía psíquica. El campo de estasis se rompió cuando ondas de bioluminiscencia ondearon por su piel. El médico se apresuró a entrar solo para congelarse de asombro. Joshua y Bellow permanecieron suspendidos en el aire. Sus formas brillaban con una luz de otro mundo. La energía cayó en cascada a su alrededor, amenazando con sobrecargar los sistemas de la instalación con un pensamiento que canalizaron la oleada de poder en una matriz estable. Como un solo ser, se giraron para enfrentar a los espectadores aturdidos. «Somos completos». Hablaron en perfecta unísono. Sus voces resonaron con poder recién descubierto. Y traemos un mensaje de unidad para toda la vida. La palabra del milagro se extenderá como un reguero de pólvora. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia lidiando con las implicaciones de esta transformación sin precedentes, pero en las sombras de un sistema estelar distante, las fuerzas imperiales se agitaron. Los patriarcas moribundos no renunciarían a su control de hierro tan fácilmente que despacharon a sus más asesinos letales, decididos a apagar este nuevo faro de esperanza antes de que su luz pudiera alcanzar los rincones más lejanos de la galaxia. Joshua Voss sintió la tormenta que se avecinaba. Contemplaron el vacío del campo estelar, su conciencia fusionada que abarcaba años luz. La verdadera batalla por el alma de la galaxia estaba a punto de comenzar. Comenzando la inmensidad del espacio, estalló en un destello cegado, cuando la conciencia fusionada de Joshua y el jefe se expandió más allá de los confines de sus formas físicas. Su esencia unificada pulsó con energía psiónica pura, enviando ondas a través del tejido de la realidad a través de la galaxia. Los seres sintientes se detuvieron abrumados por una repentina sensación de conexión en mundos incontables. Individuos de todas las especies levantaron sus rostros al cielo, sintiendo los primeros zarcillos de una conciencia universal rozar sus mentes. Pero en las sombras de un imperio moribundo, el miedo y el odio supuraban en lo profundo de un centro de comando fortificado. Una camarilla de primarcas imperiales se apiñaba alrededor de pantallas holográficas. Sus rostros continuaron con ira. «Esta abominación no puede permitirse que se propague», siseó el alto primarca. Sacó su ojo cibernético preocupado mientras se enfocaba en la firma de energía pulsante que emanaba de Joshua y la ubicación del jefe. Iniciar protocolo Omega. Desata los arsenales en formación Xeno. En todo el espacio imperial, antiguas bóvedas crujieron al abrirse. Armas prohibidas, nacidas de experimentos de pesadilla, cobraron vida. Enjambres de nanitos autorreplicantes y ORS deportivos mutagénicos vertidos en bahías de misiles que esperaban en Tala. La hermana del jefe Prime, Liana, estaba de pie en la cima de la aguja más alta del palacio ancestral. Su antena temblaba con una mezcla de alegría y trepidación. El cielo de arriba brillaba con auroras iridiscentes, una manifestación visible de Joshua y los ascendientes del jefe. «Mi hermana Liana», susurró una lágrima que corría por su mejilla. «Te has convertido». Sus palabras fueron interrumpidas por el chillido de las alarmas de proximidad. Los ojos de Liana se de par en par con horror cuando vio a la Armada Imperial materializarse desde el hiperespacio, sus armas ya cargadas y disparando a las armas. Gritó su voz transmitiéndose a través de la red telepática que vinculaba a todos los teaxianos. «Defendamos nuestro mundo». Pero incluso cuando los escudos planetarios cobraron vida y las redes de defensa se activaron, Liana sabía que no sería suficiente. El cielo se convirtió en fuego mientras las municiones imperiales lloviaban, llevando su carga insidiosa a través de una docena de mundos. La misma escena infernal se desarrolló. Las ciudades prósperas se derrumbaron bajo un bombardeo implacable. El aire mismo pareció cobrar vida, remolinándose con horrores microscópicos que reescribieron los mismos componentes básicos de la vida. En medio de este ataque apocalíptico,
La conciencia fusionada de Joshua y el jefe se tambaleó. Sintieron cada muerte, cada mutación, cada grito de angustia como si fuera suyo. Sus seres unificados se extendieron a través de años luz, tratando desesperadamente de proteger a aquellos que habían tratado de unir. Lyanna luchó valientemente coordinando las defensas de Tala Prime, incluso cuando el palacio se derrumbó a su alrededor. Pero en un momento de terrible suerte, un fragmento perdido de los escombros perforaron su traje protector. Inmediatamente sintió la picazón ardiente de las armas biológicas imperiales invadiendo su sistema. Vos jadeó su cuerpo, ya comenzaba a retorcerse y cambiar a Yudennos. A través del cosmos, un bramido gritó. Todo el peso de su poder cósmico surgió impulsado por la rabia y el dolor. La esencia de Joshua la estabilizó. Su voluntad combinada se concentró en una afilada hoja láser de retribución con un pensamiento que abarcó galaxias. Se extendieron y tocaron la Armada Imperial en un instante. Naves de guerra capaces de reducir mundos a cenizas se congelaron en su lugar. Sus tripulaciones y armas por igual se transmutaron en estatuas sin vida de entropía cristalina. El ataque terminó tan repentinamente como había comenzado, pero el costo fue inconmensurable. Millones yacían, muertos o moribundos, innumerables más sufrieron bajo los estragos de una mutación descontrolada. Y en el epicentro de todo, Joshua y Vos sintieron que su propio ser unificado comenzaba a desenredarse demasiado. Los pensamientos de Joshua parpadearon a través de su conciencia compartida. No podemos contenerlo. La esencia del jefe palpitaba con dolor y comprensión. Habían alcanzado alturas de poder más allá de la imaginación. Pero incluso eso no fue suficiente para deshacer los horrores que habían presenciado. Solo había un camino hacia adelante. Como uno solo tomó su decisión. Sus formas físicas comenzaron a brillar. Partículas de luz y energía giraban cada vez más rápido en un estallido final que destrozó el mundo. Joshua y Vos se deshicieron de los últimos vestigios de su existencia mortal. Una ola de pura armonía recorrió las estrellas y tocó cada mente sensible. En ese momento eterno, la ilusión de separación se desvaneció. Los humanos y alienígenas de la Alianza Imperial y la Alianza reconocieron la unidad fundamental que los unía en Tala Prime. Lyanna jadeó cuando las mutaciones que devastaron su cuerpo se revirtieron. Miró hacia el cielo lleno de estrellas. Lágrimas de alegría corrieron por su rostro cuando sintió el abrazo amoroso de la conciencia cósmica de su hermana. «Gracias», susurró sabiendo que en algún lugar más allá del tiempo y el espacio, Vos y Joshua la escucharon. La guerra que había consumido la galaxia durante generaciones simplemente terminó. Pero esto no fue un final, fue un comienzo. Un nuevo capítulo en la historia de toda la vida sensible escrita en Starlight por Two Lovers, cuya devoción había trascendido los límites de la existencia. Has llegado al final de la historia. Si disfruté esta historia y quieres apoyarnos, por favor deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.